noches a todas las personas que nos escuchan en su nuevo programa de la No Radio Muchimbal, el diálogo entre el compañero Pedro Uc de Buxots y Russell Peva de Ticul. En esta ocasión queremos platicar un poco con todos ustedes un tema que ha sido muy importante para nosotros los pueblos indígenas, que es el tema del zapatismo. Haciendo un poco de historia, el 1 de enero de 1994, el país despierta en pleno año nuevo con la sorpresa y la noticia de que en el estado de Chiapas, un grupo de indígenas celtales, tzotziles, choles, se levantaron en armas en contra del gobierno que en ese tiempo era de Carlos Salinas de Gortari y en contra de un sistema que negaba la existencia, como hasta el día de hoy sigue negando la existencia de nosotros los pueblos indígenas. Entonces, ese amanecer de 1994 fue algo muy importante para todos nosotros porque se hizo visible la existencia de los pueblos indígenas de este país por medio de esta lucha que iniciaron, bueno, estalla en 1994, pero no inicia en 1994. Este movimiento empieza muchos años antes con la organización de las comunidades de base en el estado de Chiapas. Entonces, llevamos ya 28 años desde que este movimiento inicia en el estado de Chiapas y hoy es ya un movimiento a nivel nacional porque no solamente ha permanecido en el estado de Chiapas el corazón y la palabra de los pueblos indígenas en rebeldía en ese 1994, sino que el día de hoy ya hay muchas expresiones en donde la lucha y la resistencia siempre tiene presente ese amanecer de 1994. Pedro, quisiera preguntarte, a 28 años de iniciada esa lucha en el estado de Chiapas, para nosotros los pueblos indígenas, ¿qué es lo que ha significado esta lucha? ¿Cómo lo has visto? Bueno, una primera cuestión que me parece importante es justamente que en la constitución de este país los pueblos indígenas no existíamos. En el 2001, pues el gobierno mexicano, el sistema político mexicano se ve obligado a reconocer la existencia de los pueblos originarios y bueno, es cuando se incluye el artículo 2 de la Constitución, así como está a día de hoy, con los defectos que tiene, pero pues que me parece que es un adelanto. Luego, detonándose con todo esto, están la presencia de los pueblos indígenas en diferentes espacios. Sin embargo, creo que lo más grande que hemos podido obtener de esta lucha es la práctica de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos con ley o sin ley, que viven los pueblos zapatistas, que viven las comunidades indígenas en Chiapas, y eso me parece fundamental como parte de un proceso histórico en el que nosotros somos reconocidos como mexicanos, pero también reconocidos como pueblos con un derecho que no es solamente el individual, sino un derecho colectivo. Al menos esas tres cuestiones que me parecen fundamentales siguen siendo hoy una bandera que ondeamos los pueblos indios gracias a la lucha zapatista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, a mí me parece que esta lucha de los pueblos zapatistas ha sido una parte fundamental, ha sido el ejemplo para nosotros que en ese tiempo, yo recuerdo en 1994, pues yo apenas era un chamaco de preparatoria, cuando este movimiento inicia en ese año, y todavía recuerdo
las noticias cuando se dieron en ese tiempo. Y hoy veo que efectivamente la palabra, creo que ha sido una palabra profética de los zapatistas, porque cuando iniciaron esta lucha el 1 de enero, en la primera declaración de la Selva Lacandona, ellos dieron a conocer sus demandas. O sea, ¿y cuáles eran las demandas de hace 28 años? Tierra, trabajo, educación, salud, territorio. Entonces, todas esas demandas de hace 28 años, me parece que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Si vemos en la estadística, por ejemplo, el tema de la salud es un tema que si de por sí había un problema hace 28 años, hoy está peor, creo, con este gobierno en donde no hay presupuesto para salud, no hay presupuesto para medicinas, en donde no hay empleo, en donde la estadística de gente que ya está dentro del margen de la pobreza ha aumentado en 4 o 5 millones más de mexicanos. Entonces me parece que estas demandas de los zapatistas de hace 28 años en la primera declaración de la Selva Lacandona, me parece que siguen siendo vigentes, Pedro. ¿Tú cómo lo ves? Definitivamente, en esa declaración que tú mencionas, hay una cuestión sumamente relevante porque el zapatismo o el neozapatismo se levanta diciendo, pues somos los pueblos de hace 500 años que ha sido invadido por la conquista, somos los hijos, los nietos de esos pueblos y aquí luchamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque esas demandas que mencionas que bueno, no tienen 28 años, sino tiene 530 años, eh, es una demanda que a día de hoy se sostiene y lamentablemente es vigente porque algunos creían que la culpa lo tenía el PRI, otros creían que la culpa lo tiene el PAN, pero ahora a 4 años de un gobierno que se llama de izquierda, esas demandas siguen siendo no solamente válidas, sino urgentes y necesarias, porque si hay un espacio que está vacío es la educación, si hay un espacio que está vacío son los hospitales, es la salud. Entonces tenemos un problema grave con este gobierno. Y a mí me llama la atención porque en ese tiempo, cuando se levantan los zapatistas, habían como dos situaciones en el panorama político. Uno, a raíz del derrumbe del muro de Berlín, nadie creía que un grupo de izquierda y campesinos además se levantaran a reclamar. Dicen, pues ese pensamiento ya estaba liquidado, ¿no? Y además, el otro evento que parece importante es que el PRI se sacaba el 100% de los votos en Chiapas, así como Morena hoy se gana el 100% de los votos en el país, y todo el mundo lo aplaude. Así estaba Salinas también y estaba celebrando que íbamos a entrar al primer mundo. Pues hoy el gobierno actual habla de pues los grandes proyectos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, y bueno, su tren transísmico y todos esos megaproyectos, y vemos que mucha gente lo está aplaudiendo. Así estaba el PRI también en ese tiempo, mucha gente lo estaba aplaudiendo cuando de repente viene este chispazo, este bombazo social que impacta la vida de todos. Entonces, la cuestión de las demandas, en tanto no se solucionen, me parece que pueden ser verde, azul o guinda. Aquí el problema tiene que ver con una situación de fondo, que la vida es la que está en riesgo. La vida, sobre todo de las comunidades indígenas, están en riesgo. Y no hay que olvidar una cosa, y lo quiero subrayar. Este país está en guerra. No hay un acuerdo, no hay una ley que sostenga esta paz. En cualquier momento este país puede volver a ver confrontación de fuego, porque hay que recordar que la traición que se hizo a los acuerdos de San Andrés rompió el diálogo y entró en un receso.
estamos en ese receso, seguimos en ese receso. Y con estas situaciones en las que no se ha resuelto el problema, me parece que en cualquier momento podría volver a darse una situación lamentable como es esta. Así lo veo yo, no sé cómo lo miras desde ese espacio donde tú estás. Completamente de acuerdo contigo, Pedro. Yo creo que ahorita vamos a poner el dedo sobre la llaga. El tema del despojo. Es cierto que el despojo lleva más de 500 años, pero en los últimos 30 años me parece que ha arreciado ese despojo. Y yo recuerdo cuando inicia esta lucha zapatista en 1994, había un gobernador allá en Chiapas, Absalón Castellanos, que había ocupado, había despojado miles y miles y miles de hectáreas a los campesinos e indígenas en Chiapas. Entonces yo recuerdo que una de las primeras acciones que hicieron los zapatistas en ese tiempo fue la recuperación de sus tierras. Yo recuerdo cuando una vez fui al estado de Chiapas, decía una manta grande, territorio recuperado, y es el que le quitaron a Absalón Castellanos. Bueno, más que decir, no se lo quitaron, solo recuperaron que les pertenecía desde hace muchísimos años. Entonces, me parece que viene anunciando el zapatismo, el tema del despojo. Y yo recuerdo que en el 2006, en una plática que tuvimos con el sub Marcos, que hoy se llama Galeano, él recuerdo que nos dijo, esta es una de las últimas oportunidades que tenemos los pueblos indígenas de defender nuestro territorio. Y tenemos 10 años para esto. En los próximos 10 años va a arreciar el despojo, ya no solamente en Chiapas, sino en todo el país. Y aguas que en Yucatán viene el despojo fuerte. En ese tiempo, creo que todavía andábamos con el tema así un poco romantizado, sin, que a lo mejor no lo veíamos de esa magnitud que venía el despojo, ¿no? Yo creo que en ese tiempo el SUB, cuando hizo su gira de la otra campaña, nos alertó precisamente de eso. Viene el despojo y viene fuerte. Esa es el último estirón de los pueblos indígenas. Si de esta no lo defendemos, en 10 años lo vamos a perder. Y no se equivocó el SUB en ese tiempo, ¿no? En el 2006, cuando lo dijo. Y me parece que eso es lo que ha estado sucediendo. El despojo de los territorios ha estado aumentando. Vemos en el 2013 las eólicas, luego vinieron los parques solares, luego se anuncia el mal llamado Tren Maya y otros más. Muchos megaproyectos que están viniendo a la península y muchos que ya están aquí despojando a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte del despojo es así como algo que nos ha estado alertando el zapatismo desde hace muchísimos años. Aguas que viene el despojo, aguas que viene el despojo. Entonces, yo creo que dentro de nuestra organización, la lucha en este momento es en contra de este despojo. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Me parece que esta es una parte importante también del zapatismo. Sí, yo creo que una cosa que el zapatismo no dijo explícitamente es que quien iba a generar este mayor despojo es un gobierno de izquierda, o por lo menos que se llama de izquierda, porque bueno, toda la carga era contra el PRI y contra el PAN, pero ahora sube un gobierno y quien cristaliza el despojo a través del Tren Maya o el tren mal llamado Maya, pues es un gobierno que se autodenomina de izquierda. Y a mí me llama mucho la atención que el capitalismo ha sido, quienes lo manejan han sido tan inteligentes, digámoslo de esa manera, o tan astutos, de que cuando se desprestigia un partido que se llama de centro o de derecha, ponen a uno de izquierda para que el capitalismo pueda levantar. ¿Cuál de estos megaproyectos de este gobierno pues son realmente de izquierda? Pues todos son neoliberales y capitalistas, ¿no? Y quienes se benefician son los empresarios capitalistas de siempre. Entonces, aquí lo que está en juego es lo que tú decías y hay que ponerle el dedo en la llaga,
es la vida de los pueblos indígenas. Yo creo que, recordando lo que dijo el SUB en ese tiempo, en el 2006, ya no tenemos una vuelta de hoja. Si en esta vez no logramos fortalecer nuestros pueblos indígenas, ya esto es el fin. Entonces, con esto, pues queremos cerrar esta plática sobre el tema. Pues un tema bastante grande, pero bueno, tenemos pocos minutos para platicarlo y pues creo que tú cerrarías con alguna otra nota que tenga que ver con el tema que es como muy interesante. Sí, claro, ya para ir cerrando este programa del día de hoy, me parece que una de las cosas más importantes que tenemos que ver de los pueblos zapatistas es la enseñanza que nos dejan a 28 años de ese levantamiento. Me parece que una de las mayores enseñanzas que hemos tenido como pueblos indígenas a partir del zapatismo es esa parte la dignidad y la esperanza, porque cuando un pueblo tiene dignidad, no se quiebra. Cuando un pueblo tiene dignidad, no se vende. Y sobre todo cuando un pueblo tiene dignidad, no deja o no permite ser manipulado. Cuando un pueblo tiene esperanza, me parece que tiene futuro. El futuro no es cuando viene la empresa y te dice, te voy a rentar tu tierra por 30 años o por 90 años y ese es tu futuro. No, me parece que la esperanza que nos deja el zapatismo ese es precisamente el futuro, ¿no? El que podamos conservar nuestros territorios, el que no permitamos el despojo en nuestra casa, pues, ¿no? Entonces, y sobre todo, esa parte muy sabia que ha tenido el zapatismo de poder de poder crear los pueblos autónomos y que esos pueblos autónomos no dependan de ninguna ley y mucho menos dependan de recursos que le pueda otorgar el Estado. Me parece que ese es el ejemplo de dignidad que a 28 años de ese levantamiento armado del 1 de enero de 1994 es, creo, lo que tenemos que hacer en las comunidades y en los pueblos donde están los megaproyectos. Eh, pues bueno, Pedro, queremos cerrar este programa el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.